En el tema de hoy vamos a hablar sobre la economía, qué es lo que ha sucedido en este primer semestre. Indudablemente, ya no tenemos a Chevron, que ha sido una narrativa muy interesante sobre cómo iba a ser la caída de la economía sin Chevron, pero vamos a ver unos números que incluso se han dado en varios sectores, ¿no? Hay uno que dice que en este momento, en cuanto a la producción petroleras, más de 8.000 millones de dólares de aporte, 8.000 millones en el semestre, y que significa un 16% mayor en relación al semestre anterior al año 2024, lo que es una noticia bastante halagadora. Indudablemente, esto debería de reflejarse en el ciudadano venezolano. Hay que buscar la manera de que esos avances se aporten precisamente al bienestar del venezolano común, del venezolano de a pie. Ha habido una caída del 15% de las importaciones en dólares, bastante moderada según la apreciación en este caso, de las personas que han hecho este tipo de comentarios. Otro comentario que es un buen indicador de la gobernanza que se está realizando para algunas personas y para otras personas es una voracidad fiscal lo que hay en este momento. Se dice que la recaudación del CENIA, alcaldías y recaudaciones para fiscales, que es un elemento bastante interesante, es cercana a los 17.000 millones de dólares, lo que representa un 16% del PIB. Y la persona que hizo este comentario, que es una persona muy calificada en el país, un economista, dice que es la más alta representación que se ha tenido en esos renglones en el Producto Interno Bruto, que es el 16%. Entonces, según su apreciación y la apreciación de personas cercanas a una reunión que hubo empresarial, se debe buscar una estrategia de diálogo, de negociación precisamente entre las partes, empresarios y gobierno, para buscarle alternativas a este proceso de lo que se llama la gestión fiscal. Es importante este tipo de cosas porque indudablemente el Estado necesita tributos, pero también debe de haber un equilibrio precisamente entre la producción empresarial y las ganancias que se generan o la productividad que genera no solamente creo yo, en mi parecer, para las ganancias de los empresarios, sino también para que ganen más el salario, para que ganen más los ingresos de los trabajadores. Porque si se hacen algunas concesiones al respecto, se debería de buscar un equilibrio donde la ganancia o donde el ingreso o donde el salario del trabajador sea tomado en cuenta en esta situación. Este es uno de los temas que realmente tienen que tocarse para dilucidar este tipo de problema que existe para algunos con respecto a la atribución, a la tributación fiscal, que hay algunos que consideran que está desequilibrada. Es decir, hay una voracidad fiscal. Debilidades que se presentan en este momento. Se estima una inflación anual de 160%. Es decir, más de 3 veces la que hubo en el año 2024, que según apreciaciones ha sido la más baja en los últimos 15 años. Quiere decir que ha sido indudablemente una buena noticia para el gobierno de Maduro, por supuesto, porque si es la más baja en los últimos 15 años, toca los dos gobiernos. Vamos a decir que ha tenido el chavismo, el gobierno del presidente Chávez y el gobierno de Maduro. Esto afecta al poder adquisitivo y reduce el consumo del venezolano. Entonces, este es otro tema que hay que tomar en cuenta. Aquí hay que pensar que los problemas deben de estudiarse para establecer posibles soluciones o dar alternativas o escenarios para la solución de esos problemas. Esos problemas no tienen que ser estudiados, tiene que haber
una academia de estudio al respecto. Y esto hay que tomarlo en cuenta, que en este momento hay una explosión, vamos a decirlo así, de lo que es la inteligencia artificial, lo que es lo que se llama la Big Data, el Internet, las cosas, todo este tipo de cosas que son necesarias y que ayudan precisamente a investigaciones al respecto para poder buscarle soluciones a problemas engorrosos que tiene cada país. Y pienso que si hay una actitud verdaderamente positiva, una actitud de buscar soluciones entre las partes, es un gran avance para el país, porque significa que hay una situación positiva para las posibles problemáticas que pueda tener el país, y tomando en cuenta precisamente los criterios de cada una de las partes, independientemente de que sean 2 partes, 3 partes, 4 partes, porque pueden haber más de 2 partes. Ahora, el punto clave del empresariado venezolano que se tocó creo, en un evento que se hizo en Fedecámara, es desde el punto de vista fiscal y financiero. Hay una dicotomía ahí. Se debe revisar lo financiero sobre lo comercial. Esto es como no un llamado de atención, es como una sugerencia que se le hizo a los empresarios con respecto a este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, en el área comercial, la capacidad de reposición de mercancías es vital. Es decir, se debe haber un enfoque ahí de que cómo se tiene que hacer por la problemática que hay con respecto a la reposición de mercancías, por poner un ejemplo. Y el manejo de la brecha cambiaria, que es un tema bastante duro por el hecho de que se habla de que toda la relación comercial se hace en base al dólar del Banco Central, y la reposición de las mercancías se hace a tasa del mercado, pues a una tasa completamente distinta a la tasa del Banco Central de Venezuela, que por lo general tiene una brecha de alrededor, según algunos, de 20 y 30%. Lo que sucede es que cuando se hacen esos estudios, hay que ver qué tipo de algoritmo se está utilizando. Yo creo que es un elemento importante hoy en día que los especialistas en la materia revisen cuando se hacen esos, que se utilizan, esas páginas web que se utilizan para definir cuánto es el aumento de la tasa cambiaria, y se utilizan muchas veces, dicho por expertos en la materia, expertos en materia de econometría, que esos ajustes que se desbordan son demasiado especulativos. Es decir, debería de haber una estructura que pueda medir, en este caso, un diferencial adecuado entre la tasa del Banco Central de Venezuela y alguna posible tasa, digamos, de oferta y demanda que pueda existir. Eso hay que calibrarlo. Entonces, este es un tema que es muy interesante. Según ellos, la depreciación cambiaria va a empezar a moderarse, los niveles de inflación pueden bajar un poco. Entonces, esta es una buena noticia, pero sigue siendo el manejo de la brecha cambiaria el gran exponente. Entonces, este es un tema que hay que tocarlo. Un tema que a mí me pareció muy interesante y que indudablemente forma parte de lo que está aconteciendo a nivel geopolítico global en lo que se conoce como la materia monetaria o en la materia del dinero. Es el tema criptográfico, muy relevante. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, no solamente de Venezuela, sino de muchos países, consideran este tema tabú, según el expositor, como una kriptonita que hace un efecto, bueno, ya todos sabemos lo que es la kriptonita para Superman, ¿no? Que lo debilita. Entonces, que hay que comenzar a tener una nueva visión sobre el tema de los stablecoins, sobre el tema de las wallets, el tema de las billeteras que se deben utilizar virtuales para poder facilitar el esquema de la liquidación de los dólares, por poner un ejemplo. Entonces, este es un tema muy interesante porque alrededor de hace 4 años, cuando comencé mi programa de canales del canal de Sinderis TV, hablé sobre este tipo de problemas que iban a acontecer y ya está sucediendo 4 años después. Y bueno, todavía estamos en pañales aquí en Venezuela. Entonces, donde se deben utilizar los USDT, que se refugia en divisas. Por lo general, el refugio de la USDT es en dólares. Quizás algunas puede ser que se puedan establecer en euros.
pero entonces aquí hay que tomar en cuenta el ecosistema que se utiliza para fortalecer ese mercado de criptomonedas. Ya en los Estados Unidos hay una ley que fue aprobada o que ya el Congreso habilitó esa ley, que es la ley Clarity, creo que es que se llama, sobre el tema y la regulación de las criptomonedas, en especial, a mi manera de ver, el tema del Bitcoin y el tema de los stablecoins, sobre todo las que se refugian en divisa. Porque para el caso venezolano, con todas estas sanciones que tiene, según este autor, anteriormente Rusia bancarizaba a Venezuela en el esquema de la comercialización del petróleo y quizás otros renglones. Ahora el mecanismo es a través de las stablecoins que se refugian a la par con el dólar o el euro. Porque no debemos tomar en cuenta que también Rusia, que era la que apalancaba según la bancarización de Venezuela en la comercialización del petróleo, también tiene más de 10.000 sanciones y por lo tanto ya es un problema delimitante que tiene con lo que se conoce como el dinero fiat, es decir, dólar, euro, yuan, rublo, bolívar, etcétera, etcétera. Y un tema importante que deben de tomar en cuenta, él habló también sobre la tributación fiscal, que bueno, ya lo hemos hablado, construir un tema, una gestión, buscar un diálogo entre lo que está sucediendo precisamente en este caso. La adecuación tecnológica, que es obvia y que tiene que ver incluso con el esquema de las criptomonedas. Aquí estaríamos hablando del fintech, para el caso de la banca, el caso de la bolsa de valores y del insurtech en el caso de la actividad aseguradora. Entonces, este es un tema importante y que los empresarios deben de tomar en cuenta el perfil del consumidor. ¿Cuál es el perfil del consumidor? Que en este momento se le está dejando que no está consumiendo porque según es lo que yo percibo, no se han aplicado algunas gestiones empresariales para poder capturar un mercado que aplicando incluso hasta economía colaborativa. En este caso, por ejemplo, pongo un ejemplo, el caso de la Insurtech venezolana, que debe ser un tema que tiene que ver con los expertos en seguro y los expertos en el área del Insurtech, que es la estructuración de la tecnología financiera. Entonces, hay que abrir una nueva mentalidad del venezolano desde el punto de vista empresarial y una nueva mentalidad del consumidor. Esto es interesante porque estamos en una situación de emergencia, no solamente de carácter nacional, sino internacional.